Buenas tardes, me llamo Rafael Lara Martínez y agradezco mi participación a la organización de este evento de insurgencia cultural en honor al poeta español Federico García Lorca. Hablo desde la perspectiva salvadoreña en honor a poetas que murieron de la misma forma que el poeta español. Me refiero a Roque Dalton, a Amílcar Colocho y Amada Libertad. El primero cayó en manos de su propio grupo guerrillero y los dos siguientes en manos del ejército salvadoreño. Hablo desde una perspectiva rulfiana que denomino poética, poesía más ética igual poética en dos palabras. Se trata del descenso de Juan Preciado al inframundo, a Comala, en busca de sus ancestros difuntos. En este descenso se produce una confusión entre el pasado y el presente. En busca de un arraigo cultural, de una identidad, el presente se proyecta hacia el pasado. Para ilustrar este precepto rulfiano, referiré tres fechas claves de la historia salvadoreña. La primera es 1882, luego el paso hacia 1932 y finalmente 1975, cuando asesinan a Roque Dalton. En 1982 sucede dos eventos cruciales. El primero es la ley de extinción de ejidos, que desposea a las comunidades indígenas de sus tierras comunales. Gracias a eso, dicen la mayoría de los autores de la época, se crea un auge de la industria cafetalera y un auge del capitalismo en El Salvador. En la misma fecha también se funda una literatura nacional monolingüe. Una de esas ramas de la literatura nacional se llama indigenismo, cual plantea una crasa paradoja, es decir, el indigenismo presupone que los indígenas carecen de tierra y carecen de una lengua ancestral que sustente su logos. Como ejemplo prototípico de este indigenismo en pintura que sigue vigente hasta el siglo XXI, los invito a visitar el Museo Nacional de Antropología, cuyo símbolo es David J. Guzmán, es decir, un escritor salvadoreño antiindigenista y racista que promueve la migración europea para desarrollar el país. Asimismo, otros miembros de esa generación se llaman Francisco Gavidia, Vicente Acosta, Arturo Ambroge y la Fundación del Ateneo del Salvador. Ninguno de estos denuncia la expropiación de las tierras indígenas comunales, ni tampoco se atreve a transcribir la lengua indígena, sino que sustentan el español como única lengua ancestral de la nacionalidad salvadoreña. Para redoblar este indigenismo en pintura, también hacia la época sucede la Revolución Rusa, que todos ustedes conocen. Ninguno de esos autores se atreve a alabar esa revolución. Por lo contrario, si leen Soter y el bolchevique de Francisco Gavidia, él se declara como un anticomunista o un antimarxista acérrimo, al cual se le debe oponer la identidad nacional. Asimismo, otro gran
padre fundador de la literatura salvadoreña y de la política de izquierda en El Salvador, Alberto Mas Ferrer, propone un mínimo vital, es decir, que todas las personas del país deben obtener un mínimo vital, un sueldo, una educación, una vivienda, etc. Pero al mismo tiempo, Mas Ferrer se opone radicalmente a la Revolución Rusa, al marxismo, al comunismo, ya que exalta el legado zarista de Nicolás II, es decir, del zar a quien destrona Vladimir Ilich Lenin. Entonces, antes de 1932, tenemos un arraigo de la literatura nacional en el anticomunismo, en el antimarxismo. 1932 se conoce en El Salvador por una amplia insurrección indigenista que fue reprimida en nombre del anticomunismo, y uno de los fundadores, también padres fundadores reconocidos actualmente del indigenismo salvadoreño, Salarrué, declara ese mismo año que los comunistas son crueles comunistas, sórdidos y rapaces que hablan de degollar en nombre de la justicia. Pero entonces tenemos un amplio arraigo en del indigenismo salvadoreño y del nacionalismo en el anticomunismo. Los invito también a consultar dos revistas claves de la dictadura de Maximiliano Hernando Martínez, que se inicia ese mismo año de 1932. El Boletín de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional actualmente no posee ninguna publicación, y también los invito a revisar la revista El Salvador de la Junta Nacional de Turismo, que se distribuía en las embajadas. En ambas revistas publican todos los autores clásicos salvadoreños, ahora consagrados por su indigenismo, por su nacionalismo y por ser el arraigo de la izquierda salvadoreña en su anticomunismo, en su antimarxismo. Eso nos crea un problema vital antes de 1975. Es decir, hay una confusión entre el nacionalismo y el marxismo, y también se cree que el apoyo al gobierno es el verdadero compromiso político. Antes de que se funde en El Salvador con Roque Dalton, Manuel Argueta, Armijo, etc., una generación comprometida, el siglo XXI inventa que hay un compromiso de la derecha, y que en ese compromiso de los escritores con los gobiernos militares es que se funda la izquierda salvadoreña. Lo demuestran también los puestos administrativos y los puestos diplomáticos que obtienen estos grandes escritores salvadoreños antes de 1975. Llegamos a 1975, cuando Roque Dalton es asesinado por su propia guerrilla. Él hablaba que la guerrilla era la única institución pura que quedaba. Pero esa guerrilla no solo se define por una lucha de clases, como lo demuestran los poetas anteriormente mencionados, Amílcar Colocho y Amada Libertad, quienes fueron asesinados por el ejército salvadoreño junto a muchas violaciones de los derechos humanos, sino también la guerrilla, esa institución pura, añade que a la lucha de clases le prosigue o le antecede, quizás casi en tragedia griega, un fratricidio, es decir, una lucha entre iguales. Y así muere Roque Dalton. Es decir, la institución pura se funda en el crimen y también en el olvido. Para hablarles de este olvido, veamos que muchos recordamos a Roque Dalton, pero el archivo del poeta sigue sin un apoyo institucional en la Biblioteca Nacional o
en otra biblioteca de El Salvador. Es decir, hay una memoria sin archivo que no se quiere documentar, sino se vuelve puramente subjetiva. En esta muerte de Roque Dalton, de Amílcar Colocho y de Amada Libertad, se funda una nueva tendencia que convive actualmente junto a ese indigenismo nacionalista del cual hablé, anti-marxista. Y esto va a ser más que un marxismo-leninismo, voy a hablar que en El Salvador el marxismo se funde al cristianismo, es decir, a una visión martirial, sacrificial, en el cual los poetas se vuelven miembros de la guerrilla para ofrendar su sangre por la patria. Eso no es un precepto marxista, sino un precepto casi anterior incluso al cristianismo, pro patria mori, según Horacio. Es decir, tenemos más que un marxismo-leninismo, actualmente lo que tenemos en El Salvador es un marxismo cristiano, un social cristianismo en el cual los poetas son los primeros en el sacrificio. Esta sería mi contribución para esta tarde, para este día de insurgencia cultural. Les agradezco mi participación. Muchísimas gracias.